Hola, un gusto saludarle a todos ustedes. Soy Anayeli Velázquez Rosas, alumna de Pedagogía Noveno A del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, sede Atempan. Y hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante en la educación y sus factores principales. La naturaleza de cada persona influye de forma muy particular en el proceso de aprender. El aprendizaje no puede reducirse a una característica, pues en él intervienen factores externos e internos, llamados factores afectivos, sociales y de control. En general, sobre ellos recae la responsabilidad que el aprendiz tiene. Para adentrarnos más en el tema factores afectivos sociales y cómo se lleva a cabo en un salón de clases, nos encontramos hoy con... Hola, gracias por la invitación. Soy la profesora Erika Rosas Trinidad. Trabajo en el municipio de Teciutlán, en la escuela primaria matutina Miguel Hidalgo y Costilla, con clave de servicio 21 DPR 0552K. Y estoy a cargo del quinto grado grupo A con 32 alumnos. El aprendiz es un proceso multifactorial y existen un conjunto de variables que lo facilitan o lo dificultan. Para usted, maestra, ¿cómo lleva a cabo los factores socioeducativos en su aula? Fíjate que tu pregunta es muy interesante, ya que durante la pandemia salió a la luz este tema que pues ya lo habíamos dejado como en segundo término. Y este es el del factor afectivo, como son los sentimientos, las emociones, la regulación y la regulación de estas. Actualmente el trabajo diario en el modelo de educación a distancia y posterior a este se anexaron estos factores afectivos. Lo primero que se consideró que debe hacer el docente es encaminar al alumno a qué. Primero, primero a reconocerse a sí mismo, a conocer sus sentimientos, sus emociones en cada una de las situaciones que se le van presentando diariamente en su vivir diario, en las actividades de la escuela, en casa. Y como segundo paso es que el alumno desarrolle sus emociones de manera equilibrada, lo cual le va a llevar a tener una actitud positiva en sí mismo, hacia los demás y también hacia su medio. Estos factores son los determinantes para alcanzar el aprendizaje. Una vez que el alumno equilibre todas estas emociones, pensamientos, sentimientos, es ahí donde el alumno va a desarrollar la habilidad para convivir en sociedad y aprender de ella. Maestra, usted que está a diario enfrente de sus alumnos, ¿es importante el factor fisiológico? Sí, en definitiva sí. La respuesta a esta pregunta es sí. Todos los factores físicos son sumamente importantes, como la edad, la nutrición, la salud, el entorno físico, los niveles de regulación de emociones, la madurez emocional, física, los estilos de aprendizaje, los niveles de aprendizaje. También le agregamos el contexto familiar. A esto también le agregamos el estrés, la ansiedad a los que estén sometidos el alumno. Son piezas clave para que el alumno desarrolle su propio aprendizaje. Con lo que nos acaba de comentar, ¿qué diferencia hay con los factores contextuales de cada alumno? Hay muchas diferencias. El contexto lo vamos a delimitar tanto por el espacio, el tiempo, la forma de interactuar, los objetos, el ambiente, la naturaleza y sobre todo el acceso a la información y a la comunicación. El aprendizaje académico siempre va a depender de qué tan favorable sea el contexto físico y social, iniciando en el contexto físico y familiar al contexto físico comunitario.
Maestra, ¿qué opina sobre los estilos de aprendizaje? Los estilos de aprendizaje son el modo preferente de aprender de una persona. Viene designado de manera natural y es favorecido con los aspectos físicos y sociales, ambientales del entorno en donde se desarrolle el pequeño. Entonces, en el aula, lo primero que se realiza es tomar en cuenta el diagnóstico del pequeño y decir, bueno, mi alumno ya tiene o ya sabe ciertos aprendizajes esperados, ya los tiene. Lo siguiente es, pues, saber cómo aprende. Ajá, entonces ahí es donde entran los estilos de aprendizaje. Yo voy a identificar por medio de ciertos test, de ciertas preguntas, voy a identificar cuál es el estilo de aprendizaje de mi pequeño y de ahí es como voy a impartir ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, maestra, por esta información tan valiosa. Lo ideal es aprender a desarrollar todos los estilos, aunque siempre habrá alguno que por las características personales predomine sobre otros. Por otra parte, dependiendo de la situación, será más conveniente utilizar más un estilo que otro.